Bien, vamos a comenzar. Esta es la última semana de clases, la siguiente de ejercicios, y la subsiguiente ya es de prueba, ¿no? Que va a ser una prueba el día miércoles en la mañana, una primera parte, que va a ser la cosa más conceptual, más corta, y después los ejercicios que más o menos pueden dilucidar, que son los estándares que hemos hecho en las pruebas. No nos salimos de eso. Eh, yo la semana que viene no estoy, voy a estar en una escuela de verano del programa de Magíster que nosotros tenemos con la Universidad de Oulu, Finlandia y Austria, lo hacemos todos los veranos, y me voy a encontrar ahí con el segundo intake de estudiantes que estarían llegando en agosto acá. Aquí estamos 5 cursos, los cuales esta vez van a ser electivos. Los cursos son en inglés, son del nivel Magíster. Si les interesa, hay uno que es de diseño de procesos sostenible, varias cosas que ustedes ya ven acá, pero un poco más orientada a minería, porque es un magíster en Sustainable Mineral Processing. Hay cursos en convolución, otro en agua y otro en Smart Mining, que es muy parecido al seminario. Así como que ese no vale la pena tomarlo, porque el seminario de control es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Así que no voy a estar esa semana, vamos a estar en eso. ¿Estamos? Bueno, volviendo a la última sección, explicábamos que hay dos procesos que se llaman sorption o de absorción. Uno tiene que ver con una absorción que es más físico-química, es decir, fuerza electrostática, enlaces covalentes, donde una molécula o algo, una entidad se pega. Típicamente el caso del carbón activado, y esto es válido tanto como sólido líquido como sólido gas. Después algo ya más específico, que son los iones que se mueven. Explicábamos acá que hay una resina que siempre intercambia iones. Hay resinas catiónicas, hay resinas aniónicas. La más típica y clásica, que son justamente estas pelotitas, a lo mejor van a traer unas muestras, unas cosas muy pequeñitas, 2-3 milímetros, que son las resinas de intercambio iónico para el calcio y el magnesio. De nuevo, hay resinas catiónicas que solo intercambian cationes y otras que solo intercambian aniones, dependiendo de la molécula, que de ahora en adelante lo vamos a llamar un grupo funcional. Los grupos funcionales, que tal vez han escuchado en química orgánica, un grupo carboxílico, que viene del ácido acético. Hay grupos que son sulfónicos, que vienen del ácido sulfúrico. Eso es lo que vamos a hablar un poco de química. La otra cosa que hay que distinguir es que está la curva de equilibrio, es decir, cuando pongo en contacto, por ejemplo, usted toma vino, que tiene un colorante que es el tanino, pone vino con carbón activado, pone un poquito de carbón activado, se va a absorber un poquito el tanino y le va a cambiar un poquito el color. Pero si pone más cantidad, pone una buena cantidad de carbón activado, va a sacar todo el color, va a quedar vino blanco. Entonces eso es lo que ocurre con esta curva. Esta curva lo que indica es la concentración del soluto en la fase líquida, que está expresada en miligramos por litro, el colorante o la sustancia que usted tiene, y acá arriba está también el solvente, pero aquí son los miligramos por gramo de solvente, porque es sólido, masa a masa, ¿ya? Y las curvas son de este tipo dependiendo de cómo se van colocando los distintos tipos de iones. La más típica que deben manejar como ingenieros y ingenieras químicas, ingenieros de proceso, es la curva de Langmuir. Tienen que saber lo que es Langmuir. El Langmuir se estabiliza, se saturan los sitios activos, una sala de clase con silla, es el Langmuir, llega un plató, hay dos sistemas encontrados. Después el Fruitlich, que es un poquito más ecuación de potencia, es el Fruitlich. Hay 5 tipos y hay unos par de variantes, pero entender eso, que es el equilibrio. No estamos diciendo el tiempo. Como todo equilibrio depende de la temperatura, siempre que subo temperatura va a tender a desorber. Conceptualmente es lo mismo que la absorción. Conceptualmente en términos de presión y temperatura. El efecto que tiene la presión y temperatura en la absorción es lo mismo que ustedes ya manejan de la absorción. ¿Se entiende? Es así como tenemos un proceso, por ejemplo, para disecar el aire en sílica gel, que yo absorbo agua del aire en sílica gel, fíjense bien, en baja temperatura y en alta presión. O uno de los dos, puedo jugar con temperatura o presión. Y para sacar el agua hago un proceso inverso.
Y al hacer el proceso inverso lo que ocurre es que la curva efectivamente, esta curva como redondita se parece mucho a la del alfa, de la presión de la volatilidad, se tira más hacia abajo y queda más acostada, porque quiere decir que la capacidad de absorción se pierde, se desorbe. Cuando aumenta la capacidad de absorción, esperamos que tenga más capacidad este eje. Eso es lo conceptual. ¿Estamos? Eso sería equilibrio. Después acá tenemos la curva de ruptura. Esto es un poco distinto porque este es en continuo. Usted tiene un tubo lleno de esta carbón activado, resina intercambio iónica, cualquier de estos absorbentes, incluso puede ser un gas, como les voy a mostrar, y esto se empieza a pasar por el tubo y se absorbe 100%, todo. Este es el tiempo. Fíjense que acá tenemos el volumen acumulado, se prefiere usar el volumen acumulado en vez del tiempo, por si tú tienes flujos variables. ¿Cuántos metros cúbicos de gas, si es que una absorción gas líquido, o cuántos metros cúbicos de líquido han pasado para poder absorber? Hola. Hasta un punto que esta cosa se empieza como a colar por algún lado, porque no es homogéneo, no es un flujo pistón, se empieza a colar y empezamos a ver lo que conocemos como la curva ruptura. Y eso es lo que nos interesa conocer para poder diseñar los equipos, porque estos operan en forma serial. Entonces les voy a mostrar unos casos de separación de rubidio y cesio, que es residual de la industria del litio. El cesio ahora es más importante para Pozo, vamos a explicar un poquito. Que se hace con intercambio iónico. ¿No? Ahora, ¿cómo podemos lograr resina? Nosotros trabajamos con eso, una resina, ahí les voy a contar un poco la historia. Eso es introductorio, lo que hablamos en la clase pasada, en los repasos, eso ya lo vimos, me lo voy a saltar, ¿cierto? La distinción entre absorción y desorción. Aquí nuevamente entender que estas cosas ocurren porque lo que necesitamos tener es mucha superficie de contacto, muchísimas. Hablábamos del caso Ice Here. Hablábamos del caso extremo de superficie es el carbón activado, que normalmente uno lo obtiene, o sea, principalmente el coco rallado que uno come, esa cosa es secundaria. La industria del coco es la cáscara del coco. Se carboniza y se hace carbón activado de alta calidad con un área superficial de 1200 metros cuadrados por gramo. Si tú tomas un gramo, tiene una cosita así, pequeñísima. Y si uno se metiera con un submarino a nivel atómico, todos los intersticios, toda la superficie, si pusiera a contar cuántos metros cuadrados, son 1200 metros cuadrados. Es difícil de imaginar. Eso es como imaginarse 120 metros de largo por 10 metros adelante, por 10 metros para el lado. Muy, muy, muy grande. ¿Ya? No entiendo por qué no me han preguntado cómo lo miden. ¿Cómo miden los metros cuadrados? ¿Cómo lo miden? Hay un método que se llama el método BETS, que son tres personas, Benedict, Emanuel y Teller, son tres personas que desarrollaron toda la fisicoquímica. El método BET es un aparato que uno coloca una cierta cantidad, carbón activado, zeolita, y mete un gas como argón y criptón o incluso nitrógeno. Entonces voy a inventar los números para que tengan la idea. Entonces mete 10 bar. Esos 10 bar se van a empezar a meter en todos los intersticios y se van a empezar a colocar en los sitios activos, como esta sala de clase. Se van a empezar a meter todas las moléculas, se van a empezar a pegar. En algunos casos se van a subir uno arriba a los hombros. ¿Ya? Cuando es así, cuando es como la de Langmuir, no es así, tiene el sitio activo y se satura. Y esas moléculas que se van del gas se traducen en una menor presión. Se metieron dentro de una partícula. Es como que se hubieran condensado, pero no condensaron, pasan a formarse una superficie sólida. Luego, entonces la diferencia de presión con la ecuación de los gases determina la cantidad que se absorbe, porque conozco el radio y conozco el tamaño molecular. Eso se hace con gases especiales, con criptón y todo. Existen los aparatos, incluso me determina cuál de los 5 posibles tipos de absorción es. Se determina con un método estandarizado. ¿Ok? Nosotros creo que no tenemos acá, antes teníamos un equipo con nitrógeno, pero los colegas de la Católica del Norte lo tienen, lo hemos visto, ahí tengo un par de fotos, los visitamos. Ellos hacen los test de absorción. ¿Okay?
que determina los metros cuadrados por gramo de sodio. El intercambio iónico es distinto porque el intercambio iónico obedece a través de un balance. ¿Cuál es la capacidad? Normalmente, con tanto de absorción y un poquito más diseño, intercambio iónico, hablamos de capacidades de acumulación. De nuevo, intercambio iónico o resina está en un rango de 30, 60, 30 miligramos por gramo es más o menos estándar. Eso es como un buen criterio. Por tanto, la cantidad es poquita. ¿Sí? Entonces yo no debería usar este tipo de sistemas de separación molecular cuando mi concentración es muy alta, si no se me va a saturar inmediatamente. Pero al revés, cuando tengo concentraciones muy bajas en partes por billón, yo sé que va a funcionar. Hago pasar agua, hago pasar la solución, hago pasar el gas, harto rato, hasta que se me empiece a acumular, acumular. Porque de otra forma es muy difícil separar. Entonces la gracia de esto es que es altamente selectivo y puedo trabajar con concentraciones súper bajas. Puedo sacar partes por billón de neodimio, si quiero. Varía con intercambio de iones. Porque la extracción por solvente en la esquina, el equilibrio, le cuesta mucho sacar, ¿cierto? ¿Se entiende? Y así yo la lleno, y que esto queda cargado con un condensador, y de repente coloco una solución que hace el proceso inverso y la descarga. Entonces, suponte que tú estás trabajando, se demora días, y tú estás sacando una parte por billón. Pero después cuando se acumuló, tú produces una solución de 5 gramos por litro. Y esos 5 gramos por litro lo puedes trabajar con extracción por solvente. ¿Se entiende la idea? Entonces, normalmente estas cosas van en serie: intercambio iónico, extracción por solvente, después cristalización o electrowinning. Esa es como la secuencia desde el punto de vista de diseño y proceso. Así son los carbones. Espero que me traigan, si no les consigo en la semana, aún queda tiempo, tengo unos frasquitos que no son de stand, de carbón activado. Carbón activado en realidad hay 3 formatos, o 4 en realidad. Está el polvo, que es muy fino, ¿ya? Polvo. Están los pellets. Hay pellets que son redonditos, que se hacen una pelletizadora. Hay pellets por extrusión, que son como la comida de unos filamentos más gorditos, filamentos de pescado. Y hay escamas, ¿ya? Todo ventaja, pero aquí siempre vamos a tener el compromiso, pérdida de carga que pasa por el lecho versus capacidad de absorción y curva de ruptura. ¿Ya? Y en general, lo crítico es el delta P. Sobre todo en los gases, casi ni me importa la transferencia de materia, yo sé que va a funcionar. No la mido tan bien, estoy hablando de los fabricantes, no tienen tanta claridad, porque es muy complicado el tema del empaque, pero si el delta P no me funciona, no te lo voy a comprar. Hay un par de experiencias con una planta de oxígeno, que justamente lo que buscaba es tener un sistema que remueva el SO2, porque si no el SO2 con el agua se convierte en ácido sulfúrico, no rompe los intercambiables, se han roto los intercambiables. Pero si tengo mucho delta P, gasto mucha energía eléctrica en chupar. Entonces el diseño es delta P, mira, fíjense. ¿Ya? Así se compran los. Esto ya lo vimos, pero simplemente para volver al intercambio iónico, la acción es que en un momento tú estás cargando y en otro se hace una elusión, es el término técnico. La elusión es cuando, no es como la ilusión de los impuestos, es evasión, ¿ya? Es una elusión donde tú pones un contraión que por saturación reemplaza, en este caso, esta resina con un grupo carboxílico tiene sodio unido acá, y lo intercambia con calcio si la concentración no hay sodio, va a preferir el calcio. Pero si yo la pongo en contacto después, cuando la estoy regenerando, una solución cargada con cloruro de sodio la recargo, ocurre el proceso inverso y me descarga una solución altamente cargada en calcio. Entonces entra con un par de ppm de calcio y descarga una solución con calcio, y esa la puedo precipitar, ¿cierto? Le puedo meter CO2 y produzco carbonato de calcio, etcétera. Eso es lo que puedo hacer. Entonces siempre vamos a tener resina y una etapa de regeneración, siempre, ¿ya? El carbón activado es distinto. El carbón activado se satura y después normalmente se reemplaza por uno nuevo, pero ese carbón activado se podría reactivar, pero se reactiva en alta presión, pero tú lo sacas. O sea, se lava, ¿cierto? Pero no es como el intercambio iónico. Tú lo puedes lavar, ¿cierto? Pero después de un cierto tiempo se satura. Y una vez que ya tú o lo botan o lo reactivas con vapor. Eso es lo que uno hace con el carbón activado. Como les explicaba, se puede hacer con polvo, en pulpa. Este es lo que llamamos lecho empacado para hacer la absorción
Y siempre mínimo hay dos. Uno está en operación, sacando el elemento, y otro se está regenerando. ¿Se entiende? Este es el caso de esta empresa, Agua Mineral, no sé cómo le ha ido. Había desarrollado una resina de intercambio muy potente para arsénico. El tema arsénico en Chile es súper relevante, no tan solo para el agua potable, que en la zona norte, donde principalmente tenemos agua de origen cordillerano, ¿cierto? Donde hay 1000 partes por billón, o sea, un ppm de arsénico. La norma internacional de agua bebestible es 10 partes por billón. Entonces, tradicionalmente habían plantas de coagulación, floculación, que eliminaban el arsénico. Nosotros hemos explorado resina de intercambio. Se ocupa un hidróxido de férrico granulado, que para mí es más potente, un producto alemán, un poco caro, lo hemos probado, pero ellos desarrollaron uno que es un poco mejor, en realidad una empresa alemana que está en sede en Finlandia. Ya intentamos hacer un par de cosas. Entonces el tema más relevante, después todo lo que es fundición. En fundiciones, cuando usted tiene los concentrados, los lavadores de gases, se generan toneladas y toneladas y toneladas de arsénico, y están mal estabilizados. Son arseniatos que no son estables. Entonces el tema arsénico en Chile es un tema súper, súper relevante. Es importante entender una de las aplicaciones de lo que estamos hablando es, ustedes ya están aprendiendo que existe como alternativa. Posteriormente, en el norte se usa plantas de osmosis, ¿cierto? Que no hay problema con el arsénico, el único problema es el boro, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Yo creo que, no sé si lo mencioné, pero lo voy a fortalecer. En el caso de las membranas, no remueve el boro normalmente las membranas osmosis. Pero si yo tengo un segundo paso y le cambio pH, paso el ácido bórico a bórax, anoten esto. Y con un segundo paso puedo remover el boro. Esa es la tecnología 1. O sea, el permeado, le cambio el pH, convierto el ácido bórico en bórax, como tiene carga iónica, lo puedo. El boro no tan solo importante para controlar la agricultura, si tengo mucho boro las plantas no crecen, es malo, eso en el norte de Chile. La norma de boro de toda el agua que hay en el norte está sobre la norma de riego, es un problema. También el boro me molesta mucho en el proceso del litio. No sé si tuvieron la oportunidad de ir a la... ¿Vieron algún... ¿Quién fue a la clase del litio que fue el viernes? Te mandé un correo, era online. Nadie de acá, no vergüenza. Súper top, súper importante, súper importante. Shame on you. Tienen que verlo. ¿Ya? No lo puedo hacer público, pero tengo el video. Pero es muy importante que vean. Es una profesional que trabaja, ha echado a correr 6 plantas de litio. Químico acá. ¿Sabe? Yo estuve atento todo el rato, imagínense. No pestañeé, no me distraje, todo el rato. Eso es mucho. ¿Ya? Bueno, cuento corto, en el proceso del litio tú generas boro. Hay boro, molesta mucho en el proceso. Caso de Albemarle, para remover boro ocupa extracción por solvente. Caso de plantas como Jujuy y otras plantas tienen intercambio iónico. ¿Ya? De nuevo el boro es relevante también para la separación, en el caso del litio, en el caso del agua, se puede hacer con intercambio iónico, pero la última tendencia para el caso de agua potable son membranas de osmosis selectiva al boro, son nuevas. Y para eso está la tesis de Felipe Cisterna, en mi página web, aparece la tesis de Felipe Cisterna, bien digo, que se hace una revisión de unas 8, 10 o 12, no me acuerdo, pero revisamos todos los proveedores de plantas de osmosis, escuchen bien, donde también se pidió en esa tesis que se generara una forma de trabajar con todos los software de diseño. Porque cada proveedor tiene su propio software. ¿Okay? Se está explicado como un manual de uso de eso. Los que se van a meter en osmosis, les recomiendo que revisen esa tesis. En lo particular se comparó todo lo que es remoción de boro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en Arica no se puede plantar, se puede plantar solo espárrago, pero no puedo plantar frutilla u otra cosa porque tengo mucho boro. Si quiero tener cultivos en la zona norte, necesito remover el boro. Así parte la historia. Y él es de Iquique, así que, perdón, de Arica, así que se metió en el tema. Bueno, esta es la planta que desarrollamos un tiempo atrás para remover el ácido bórico con esa metilglutimato, esa es la tremenda molécula
El después remueve, queda 0 parte por billón. Para medir las concentraciones ocupamos un equipo que se llama ICP-AS. ICP-AS, ¿sí? Se llama Induced Coupled Plasma. E igual que la absorción atómica, si uno quema un producto, la absorción atómica, uno quema un producto, el color que da al excitar un electrón, rojo para el caso del litio, se detecta, es el caso de la absorción atómica, y su límite de detección son partes por billón, miligramos litro. Si uno quiere ir más abajo, la absorción atómica no detecta los elementos en solución. Y pasamos a un ICP-AS o un ICP-masa, que es mucho más sofisticado, pero es la misma idea. En vez de quemar, se lleva a una condición de plasma. ¿Ya? Son equipos estándares. Entonces medimos, fue el después, pero esta resina quedó cargada con el boro, pero después hay que hacer una serie de pasos, meter un retrolavado, un cambio pH, no me acuerdo todos los pasos, pero al hacer eso me genera un RIL. Entonces me traslada el problema a un RIL. O sea, saca el boro, esta la inventamos para los cultivos hidropónicos en Antofagasta. Entonces el problema es mayor. Pero se hizo, se probó, esa es la planta, fue un proyecto FIC, ahí incursionamos en el tema de los paneles solares, como son los satélites que corrían para los lados. Fue súper choro, ahí nos dimos cuenta, como diseño, uno de ingeniero, nos caímos en esto, estas baterías son ridículamente pesadas, no son para ese camión, solo es en la foto, no nos da la capacidad, es muy pesado. Y la otra cosa estúpida que nos pasó fue que no podemos sacar a la calle ese vehículo porque uno tiene que sacar la patente. Eso nos va aprendiendo en la medida que va cometiendo errores, ¿ya? Pero se hizo, se construyó. Bien, me voy a saltar esta parte porque la había explicado. Habíamos hablado de las distintas formas de absorbente. Insistir que el absorbente funciona tanto para líquido en sólido como gas en sólido. Es decir, yo tengo una corriente de gas que tiene ácido sulfídrico o tiene, por ejemplo, SO2 o tiene un compuesto que se llama el xileno, que es xileno con X, que es el que produce la maduración de las frutas, como un olor a plátano. Yo coloco estos productos que se puede oxidar, se absorbe, pero quiero hacerlo desaparecer, y lo hago desaparecer con reacción química. ¿Ya? Primero hay una absorción. Y dentro de eso están, bueno, lo más potente el carbón activado, lo más potente quiero decir en área superficial el carbón activado. Después sigue la zeolita. No está aquí en la lista, pero después aparecen unas que se llaman bentonitas. ¿Cuál es el caso de las bentonitas? Las bentonitas son microorganismos fosilizados. Típicamente se vende, hay minas en Chile. Una señora trató de hacer un par de negocios con nosotros, o sea, comercializando, desarrollando un producto. La bentonita típicamente se agrega, por ejemplo, cuando los perros tienen pulga o piojos, se agregan como polvo, porque es un absorbente súper alto, se ocupa para el tratamiento de las piscinas. ¿Ya? La bentonita es un absorbente que está basado en microorganismos fósiles y por tanto tiene mucha superficie constante. Después seguimos avanzando acá con polímeros sintéticos y aquí no hay nada que hacer, son una empresa que tiene muchos años, se desarrollan moléculas que construyen estos cristales, ¿ya? Las zeolitas son aluminosilicato, creo que aquí les explico un poquito más. Estos son mira, aquí lo tenía la foto, estos son los pellets, que en general mientras más grueso y grande es malo desde el punto de vista de absorción, pero es bueno desde el punto de vista del hecho empacado. Este es un compromiso. Después están las hojas y después viene el polvo. El polvo es extremadamente fino, se mezcla, después se filtra. ¿Ya? De nuevo, fíjense las áreas que tenemos. SG, el área total, son 300 a 1200 metros cuadrados por gramo. Si ustedes van al Perry, a la sección de solvente, van a ver las tablas. Hay un carbón activado que se hace a partir de las cáscaras de coco, como les explicaba hace un rato. Estamos hablando de tamaños de poro de 10 a 60 angstrom, eso es 10 a la menos 10, el tamaño de un átomo prácticamente. Esto también hay forma de pellet, estos son hojarascas, ¿ya? Aquí es re complicado medir la fracción de hueco.
Porque usted con tarro lo mueve y baja. ¿Ya? Lo único que les puedo decir es que en la medida que usted tiene un diámetro mayor respecto al tamaño de partícula, se va estabilizando esta relación de fracción de hueco, que es la que necesitas para determinar la pérdida de carga. Si uno revisa la ecuación de Ergun, es el momento que usted anota, ecuación de Ergun, o lo de Ergun, para determinar la pérdida de carga en medios porosos, se da cuenta que hay una fracción E de hueco, hay un tamaño de partícula, ¿cierto? El tamaño de partícula es siempre un tema, cómo usted determina el tamaño de partícula en esos cilindros. Acá es todo un tema, de hecho los fabricantes, el producto, la calidad la especifican por el diámetro del cilindro, el diámetro, porque es lo que te da el extrusor, es su control de calidad de diámetro del producto. Lo que no saben es que el largo cambia mucho, entonces nos tocó trabajar con una empresa europea donde desarrollamos una tecnología con image analysis para hacer la caracterización de todo esto y se encontraron con la gran sorpresa de que la distribución de diámetro de largo es así. Y eso te determina la pérdida de carga. Porque al momento de calcular el diámetro equivalente, el largo está mandando. ¿Se entiende, no? Era así la distribución de diámetro, pero el largo era así. Tengo las fotos, los reportes, pero no los puedo mostrar ni grabar acá, pero un trabajo súper interesante. Entonces, caracterización de tamaño de partícula es la clave para determinar la pérdida de carga. ¿Ok? De hecho, una pega que me pidieron fue, se compraba el producto si yo decía si funcionaba o no. Lo contrataron, hicimos las mediciones y la conclusión fue que no funcionaba. Que ambos eran clientes y conocidos, no sé, ser transparente y honesto. Pero después desarrollamos las técnicas de caracterización. Entonces, lo importante de nuevo, la pérdida de carga. La industria de absorbentes, la pérdida de carga es lo que determina si uno entra o no al mercado. ¿Ya? Aquí un poquito más de... Aquí aparecen otros, este se llama tamices. Mira, aquí una palabra en inglés, sieve, se escribe, sieve, quiere decir tamiz. Entonces aquí empezamos a generar estructuras moleculares, unos anillos muy bonitos, que te determina el tamaño de lo que se va a pegar. Entonces la selectividad se da por afinidad electrostática y también por tamaño. Entonces uno construye. Y aquí en el mercado hay lo que se le ocurra separar por absorción se puede lograr, está muy desarrollado. Están los absorbentes poliméricos que explicaba hace un rato, sílica gel, y ahí están todas las especificaciones. Fíjense, esta es la porosidad de la partícula, no tiene que ver con la porosidad del empaque, son cosas distintas. La fracción de hueco, el paquete cabrita, yo lo muevo, cambia, ¿sí? Pero si pesco la cabrita, me como una cabrita, tiene una fracción de porosidad, que se refiere la porosidad de la partícula. Y después si la aplasto, tengo la densidad del sólido asociado. Hay tres cosas, ¿cierto? Está la densidad del material, la densidad de la partícula con su fracción de hueco y después la densidad, escuchen la palabra bulk. Van a escuchar bulk, pues se dice bulk, que es del paquete. Acuérdense, siempre el paquete cabrita. ¿Okay? Esto es solo anecdótico, cuando se desarrolló por primera vez en los 80 el gas natural para uso combustible como alternativo de reciclaje, eso en China, lo que se hacía era transportar el gas a presión atmosférica. Entonces son un par de metros cúbicos, ¿ok? Entonces con eso poquito es alto en volumen, pero poquito en cantidad como para poder avanzar harto. Estamos hablando de los 80, algo muy parecido ocurre hoy con el hidrógeno. El hidrógeno para que sea útil en el transporte, tiene que ser presurizado a 400 bar en el caso de los camiones, que vienen el tanque más grande, y en el caso de los vehículos 700 bar. Entonces imagínense el espesor de resistencia, ¿ya? En el hidrógeno no nos ha ido bien con los absorbentes, muy chico. Pero el carbón activado, fíjense, acá está comparando, con un litro de combustible puedo avanzar 10 kilómetros, más o menos. ¿Ya? Estos son metros, son 10.000 metros, 10.600 metros. Con un litro de gas natural avanzo 13 metros, o sea, porque es poquita, un litro de gas. Aquí lo interesante es que si yo tengo a
el mismo gas, el mismo litro a 250 bar, lo que implica que tengo que poner energía, lo tengo comprimido, ahí recién puedo avanzar a 3 kilómetros, un litro comprimido. A 35 bar un poquito más, pero aquí fíjense, esto, perdón, me equivoqué acá, aquí 250, de alta presión, ¿cierto? Tanque pesado, el peso del tanque me afecta la eficiencia en las partidas, la tensión del vehículo. Pero si lo tengo en un absorbente, puedo llegar a 35 bar. Entonces aquí un poco el cuento es que en algún momento y en algunos casos yo puedo usar absorbentes para meter gas. O sea, el gas se comporta como un líquido, que baja la presión. No es que sea líquido. Como está metido en una matriz sólida, baja la presión. Entonces, en ese caso, fíjense que tener gas natural en un absorbente a 35 bar es lo mismo que si estuviera el gas comprimido a 250 bar. Eso es lo que quiero que tengan en mente. Es 10 veces más presión. O sea, bajo 10 veces la presión para el mismo volumen. ¿Se entiende la idea? Entonces, el absorbente como que pesca las moléculas y las junta y las pone todas ordenaditas. Sin ser criogénico, yo lo podría tener criogénico, ¿cierto? Que es la otra forma de transportar, por ejemplo, el hidrógeno biogénico me conviene, porque lo tengo líquido, no me acuerdo, voy a inventar, menos 170, no sé, pero estaba a presión atmosférica, entonces lo mantengo en un tanque criogénico, pero es más caro hacer el proceso criogénico. Entonces la vía absorbente para transportar gases es un tema significativo, eso es lo que quería ilustrar con eso. Cuando hablamos de los tamices moleculares, o fíjense acá, molecular sieve, se pronuncia sieve, molecular sieve, son esas estructuras cristalinas, construyen las moléculas, son aluminosilicatos, son sílices, hay unos que están en forma natural, y tienen ese tamaño que justamente entra un átomo o una molécula de ese porte justo para comportarse. Entonces la selectividad está dada más bien por estereometría, ¿ya? Y después acá, simplemente, no voy a entrar al detalle, pero por ejemplo la paz tiene distintos absorbentes para hacer lo que quieran. Monóxido, CO2, estos son importantes, por ejemplo, para la purificación del gas natural. Alqueno, arsina, incluso oxígeno. Entonces, digan el componente y dice ya, este es el absorbente que es para eso. Esta es la base. Ahora, en general, el carbón activado es como un caballo de batalla. Cualquier molécula grande la va a absorber. Pesticidas, colorantes, tú puedes pasar vino tinto, lo pasa vino blanco, saca los taninos. Cualquier molécula orgánica, cualquier átomo grande lo va a sacar. Para lo que no es bueno son para los alcoholes. No corre los alcoholes el carbón activado. Átomos pequeños, o sea, lo que es sodio, cloruro, olvídenlo, no es para eso. Mercurio, sí. Pesticidas, sí. Bacterias, virus, sí. ¿Está? Cosas grandes, que tienen superficie. Marea roja, también. Alcoholes y iones pequeños, no. Si son iones pequeños, como cloruro del sodio, la única opción es la membrana de osmosis. ¿Está? Aquí seguimos con los productos, no vale la pena, ¿cierto? Para entender en qué soporte están, qué cosa puede remover, pero prácticamente, name it, díganlo y ahí está. ¿Ok? Del mismo modo, aparece un producto que yo he trabajado con estas personas, pues los conozco. De hecho, pedí que me trajeran muestras, si no, lo puedo hacer el próximo miércoles. Tiene varios compuestos, en realidad dos grandes. Uno que es una zeolita con permanganato de potasio, pues esos son rojitos. El permanganato de potasio, el objetivo es que esto se oxide. O sea, es una absorción, se sienta aquí la molécula, pero además la silla tiene un oxidante y elimina la molécula. En ese caso, estamos en un proceso que se llama Chemsorption. Se escribe con C de química, Chemsorption, pero en inglés se dice Chemsorption. Anote, Chemsorption. Es Chemsorption. Los productos negros son carbón activado en distintos formatos, en cilindro, en pellets. Pellets son pelotitas. ¿Por qué los fabrican en cilindro? El cilindro es re malo en realidad, en mi opinión, el cilindro, pero es fácil de fabricar. Es por extrusión, se hace una pasta y se generan como las máquinas de moler carne y se corta, ¿se entiende?
Pero en general, y es fácil el manejo, igual, claro, cuando uno lo transporta se forma un poco polvo, para mí es mejor el pellet, desde el punto de vista de pérdida de carga, de hecho medimos, ¿ya? Aquí, claro, aquí le dan mucha publicidad, una alta absorción, que es biodegradable, pero ahí la empresa claro, se sinceró y están ahora haciendo un poco más transparente, no es reciclable, también quiere dar un uso a estos productos como absorbentes, pero lo importante es que todo lo que tiene que ver con gases, tratamiento de gases, esto se ocupa mucho, por ejemplo, cuando quedan gases de cola, que se llama, poquita concentración, ¿ya? Eh, por ejemplo concreto, en la farfana, tú tienes una planta de gas natural, ¿sí? ¿Cierto? Después de los lodos activados se genera mucho gas natural y generas SO2 y H2S. Eso va típicamente, eso va a un wet scrubber con soda, medio oxidante, ya lo maneja, donde ocurre una reacción de conversión del H2S a azufre, ¿okay? Y aparece el azufre micronizado. Pero después te queda un gas de cola con unos 5 o 10 ppm de H2S. Y eso pasa por unas torres empacadas que tienen estos componentes. Todo lo que son los compuestos orgánicos volátiles, no olores, mercaptano, todas esas cosas se eliminan con estos absorbentes. El problema del colegio de ventanas que hablaban de intoxicación de los niños por ventanas, no es así, la fundición no estaba funcionando. Hay otras plantas que generan gases, ¿ya? Y eso se resuelve simplemente con un aire acondicionado que pasa por estos mercaptanos. Todo lo que es hospitales, pasar carbón activado, los aviones tienen carbón activado, yo le agregaría ozono a la corriente de gas. Con ozono, ahí nos aseguramos de un sistema. A veces hay malls y hospitales que uno se da cuenta porque uno logra cortocircuito en los ozonos. Formaldehído, entonces tiene muchas aplicaciones. Así son las moléculas. ¿Ven? Esta es la zeolita, la estructura que acaban de ver, pero además tiene pegado un permanganato de potasio. Y aquí está mostrando cómo la molécula del etileno reacciona, se absorbe primero, y una vez que está en la superficie en íntimo contacto, químicamente reacciona. ¿Ok? Esto es lo que ocurre, el etileno entra con el permanganato de potasio, está de ese color cuando está el producto activo, en la medida que se va utilizando, se va transformando el permanganato, se va oxidando, ¿ah? Y se convierte, lo pasa a dióxido de carbono. Estas son las reacciones, claro, aquí estaba mal la ecuación. Entonces, lo que le pasa al etileno, estos dos son importantes para nosotros, el SO2 y el ácido sulfídrico. ¿Ya? Entonces, de nuevo, esto es un proceso de absorción con reacción química. Los óxidos nitrosos también, ¿sí? Esto es bueno, los óxidos nitrosos también. No es problema pasarlo por esto. De nuevo, son absorbentes de capacidad. Claro, ahora como es reacción química, acuérdense cuando veíamos absorción con reacción química. Voy a repetir, seguimos en analogía todo lo que aprendieron de absorción, es decir, el efecto de la presión y la temperatura. Subes la presión, aumenta la absorción. Baja la temperatura, aumenta la absorción con B. En la absorción ocurre lo mismo. Cuando yo bajo la temperatura, mayor absorción. Cuando subo la presión, las moléculas se pegan más, ¿ya? Pero además está con reacción química. Entonces lo que aprendieron de absorción con reacción química es lo mismo. Entonces el gradiente de la transferencia de materia es alto, porque una vez que la molécula llega a la superficie, la concentración de superficie es cero, porque se convirtió en otra cosa. Tiene la concentración del lecho. No es lo mismo si tuviera carbón activado, ¿cierto? Si tuviera carbón activado, acá está la concentración, se absorbe y queda aquí el gradiente, queda la concentración de equilibrio. ¿Me explico? Pero en el caso del permanganato, está el equilibrio, pero después se la come y queda así el gradiente. Entonces la transferencia de materia es mejor, ¿se entiende? No se regenera, se quiere reutilizar el producto. ¿Ok? Ahora vamos a revisar lo que entendemos por el breakpoint y la curva de ruptura. Entonces usted coloca en un frasco, con un tarro aquí, eso, lo llena de carbón activado y hace preferentemente hacia arriba para que esto se expanda. Si lo tira hacia abajo el líquido, se compacta, no es bueno, más del tapé. Trata de fluidizarlo un poquito, lo sube lentamente.
Me estaba acordando cuánto es el parámetro de diseño. Creo que son 30 volúmenes de cada hora. Es decir, tú tienes una torre grande que mide, el L sobre D debería estar entre 2 y 4, el L sobre D. Son más larguitas, el L sobre D, entre 3 y 5 puede ser. O 2, 2,5, digamos 3, ¿ya? El L sobre D. Ahora, ¿qué flujo le pasa? Se mide, se expresa como en volúmenes de cama. Ya tengo un equipo de 1 metro de diámetro y 3 metros de altura, mide el volumen. Entonces, ese volumen por hora. 30 volúmenes, 30 veces ese volumen es el flujo que tú tienes que pasar. Son flujos bajos. ¿Ah? Son flujos bajos. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Aquí tengo supuestamente el carbón activado fresquito. Estoy metiendo azul de metileno. Entonces cuando pasa por acá, al principio cuando está fresquito esto, no ha pasado nada de tiempo, se empieza a absorber y se satura y aquí queda más o menos intermedio. Parte saturado, parte no. Por tanto, cuando esto parte, no salió totalmente blanco. No le pasó nada, ¿cierto? Pero a la medida que tú avanzas, está avanzando. Ahora esto no es como un flujo pistón. Hay percolaciones, se va colando por algún lado y de repente aparece la curva, se me empieza a colar el producto, ya se me saturó, se me llenó, se me llenaron todos los sitios activos. Entonces aquí hay dos cosas. Este punto, cuando tú tienes entre el 2 y el 5%, es el break point, lo mismo del tenis. 2 y 5% del break point. Cuando ya se murió, hay que parar y cambiarla. ¿Está? Y la curva ruptura es ese tipo S. Entender que esto es un proceso transiente. Si ustedes van a Aspen, hay un módulo específico de absorción. Por tiempo no lo alcanzo a ver, pero sí hay un video donde explicamos cómo usarlo. ¿Ya? Aparecen todas las ecuaciones y todo. Solamente mencionarle que esta forma de la curva S, escuchen acá, mientras el L sobre D sea más largo, sea más flaca la columna, más esbelta, es más vertical este corte, más flujo pistón. Eso es lo que quiere decir. Si tienen un L sobre D2, se estira un poco más porque hay más mezclamiento axial, es más turbulencia. En cambio, mientras el L sobre D es más esbelto, 10 por ejemplo, es más flujo pistón. Esa es la forma que uno se puede dar cuenta, pero esto ya un poquito más del modelamiento de la mezcla, ¿ya? Estos son distintos momentos de cómo está la carga. Fíjense, aquí cuesta un poquito verlo, pero aquí como está acostadito acá, la posición, el tubo lo puse horizontal. Esto cuando recién parte está bien cargado al principio y no tiene nada de carga, la distribución. Eso es lo que está ilustrando acá. En la medida que van pasando distintos tiempos, es lo que tú pasaste el flujo. De nuevo, aquí puse el cilindro acostadito. Y lo que me indica este valor de Q, el valor de Q son los miligramos de soluto por gramo de absorbente. Miligramos de soluto por gramo de absorbente. ¿Ok? ¿Se entiende? Miligramos del componente absorbido sobre los gramos del absorbente. Entonces, cuando ya recién partió esto, claro, ahí está todo eso saturado y tiene esa curva así, muy parecida a la curva ruptura. Es el perfil. Hay un perfil de saturación, ¿ya? Y ya después al final, el número 4 está completamente lleno, ¿te fijas? Entonces yo trato de analizar el tubo, no me queda nada, pues ya se perdió. En cambio, el tubo 3 se siente operar. Normalmente, uno no diseña saturación, diseña un tercio. El diseño, uno tiene la curva ruptura, pero la cantidad que va a colocar es para saturar un tercio. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, yo no diseño esto, diseño que esto sea un tercio, o sea, le coloco mucho más cantidad, no en L sobre D, en cantidad. ¿Por qué? Porque así le voy extendiendo un poquito más la vida útil al producto, se me va saturando, le doy más tiempo. Nunca se diseña a la saturación, es un tercio lo que se diseña. Pero eso de nuevo es diseño. Ya, esta que está acá para interpretar el gráfico, esta es la concentración de salida de la solución que pasó por el filtro de carbón activado por el absorbente. Entonces, aquí puede estar expresado como el tiempo que ha transcurrido o la cantidad de agua o fluido que ha pasado. Si es que tienes un flujo variable. ¿Se entiende? Entonces acá, al recién, la concentración siempre es cero hasta que se empieza a saturar y después pasamos por es el breakpoint, 2,5%
de la concentración de alimentación, ¿cierto? Aquí hay un C0 máximo, ¿ah? Un C0 máximo, está dimensionalizado, ¿ya? Entonces C0 máximo, y acá cuando ya sale ese cero, quiere decir que se bypassó todo, es porque se llenó el absorbente, ya se le ocupa ruptura. Aquí de nuevo explicamos la carga, ¿cierto? El tiempo 1 está cargado acá a lo largo de, esta es la posición de la cama, esto es al final de la salida del tubo, si está acostado, esto es el inicio del tubo, entonces en los primeros tiempos, claro, por la mitad recién empieza a aparecer, uno no se da cuenta que se está saturando, no se da cuenta. Pero acá ya por el final, por acá en el tiempo 4, se da cuenta que está completamente lleno, ¿cierto? Al final del tubo sale, fíjate, sale con está completamente saturado y de hecho acá sale con C0, se bypassó completamente porque está saturado. ¿Ya? Esa es la curva de ruptura. ¿Por qué tiene esa forma tipo S? Porque lo que explicaba no es flujo pistón, sino en realidad hay una suerte de canalización. En realidad un poco más parabólico, porque es como se va llenando. ¿Ya? Ya. Veamos ahora los modelos. Entonces, estos son datos reales, si no me equivoco, son del Perry, de absorción. Fíjense, por ejemplo, acá estoy absorbiendo propano puro. Propano puro entre 298 y 300 Kelvin. 300 Kelvin, digamos. ¿Ya? Propano puro. Estoy absorbiendo una molécula de 3 carbones, propano, en carbono activado. Entonces aquí dice, a 100 kilopascales, tengo más o menos un 4,7, 4,8, ¿qué cosa? Milimol, perdón, son moles, gramos moles, pero son moles, lo voy a pasar a miligramos con el peso molecular, moles por kilogramo de carbono activado. Fíjense el Columbia G, que es un producto comercial, la cantidad que puede absorber en comparación a este otro producto, al MSC, producto comercial, Molecular Sieve. El Norton se saturó al tiro, da lo mismo la presión, está completamente saturado, ¿ya? Mientras que el carbón activado tiene mucho más capacidad. Ahora, si uno lo ve como ecuación, los que se tienden como a estabilizar, a lo mejor este no, a lo mejor este modelo Fruitlich, yo diría que es más Fruitlich, ¿ah? Mientras que el que se estabilizó completamente es un modelo de Langmuir. Fíjense que el Langmuir siempre se estabiliza. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Pesca un par de puntos. Fíjense, aquí tienen el Q, pesca 1, 2, 3 puntos, pesca acá un punto aquí, un punto acá al final, a esa presión. ¿Ah? Y uno aquí con la presión puede calcular la concentración. ¿Ah? La concentración. Puede ser con presión o con concentración. Presión total, en este caso. ¿Ya? Aquí está el nombre del BET. El método BET es Brunner, Emmett y Teller. Esos son los 3 científicos que inventaron el método de BET para medir el área superficial. Este es un proyecto que se llama el 1101, que en realidad viene del material del Instituto Lavoisier, ¿cierto? Del Lavoisier que ustedes conocen, de nada cambia, ¿cierto? Solo se transforma la materia. Ese es un absorbente. Entonces ahí estamos comparando cómo se comporta con el benceno, cómo se comporta con, no sé lo que es, el etanolamina, no sé en realidad, son distintas moléculas, cómo se comporta un mismo absorbente. Entonces aquí es importante entender que el absorbente per se no determina el modelo de absorción, el absorbente con la molécula que está siendo absorbida. ¿Se entiende la diferencia? Aquí tenemos un mismo absorbente que para el caso, cuando tengo el producto ese punto en negrito, se aproxima más al Langmuir, en otro se aproxima más al Fruitlich. ¿Ya? El Fruitlich, como modelo de ajuste, estamos hablando de ajuste de punto, este como modelo de potencia, un K por A por X elevado a B, eso es, modelo de potencia. El otro una ecuación de equilibrio, fíjense que es muy parecida al alfa, por eso redondita, ¿ok?
Y aquí aparece un tercer modelo, que es el modelo PET, que no obedece a ninguno de los otros dos modelos, y lo que dice es que se me van formando como capas. Entonces lo que decía, una vez que se llenan los sitios activos, se siguen llenando otros sitios. Es el modelo PET. Acá vuelvo, eso es el tema de modelación, ¿cierto? Acá vuelvo a los aplicación de gases, ¿cierto? Para los absorbentes, cómo puedo remover distintos componentes. Y aquí de nuevo la base, ¿cierto? Cómo está esto ubicado en distintos puntos de una planta petroquímica para separar distintos componentes. Simplemente ustedes pueden revisar esto. Después hablamos de los líquidos. Puedo separar de nuevo lo que se me ocurra. Aromático es una suerte de una destilación, pero por tamaño molecular, pero a nivel de absorción. Una columna puedo hacerlo. La decolorización, esos son moléculas grandes, como el azul de metileno. Incluso acá tenemos el caso de que tenemos acá, oro. Acá tenemos propiedades de, se ocupa el carbón activado cuando usted tiene oro disuelto, lixiviado de cianuro con cianuro de sodio. Esta solución está complejado el oro, ¿sí? Está complejado el oro. Usted lo pasa por carbón activado y acá ¿qué tenemos? ¿A qué corresponde esta curva? ¿A qué? ¿Cómo? En ese caso son las cinéticas. Porque tienen tiempo, no isotermas, son cinéticas. Porque a mí me interesaba ver cuánto rato lo tengo en mi reactor, dando vueltas. Lixiviación, tengo cinética, extracción tiempo, aquí tengo absorción tiempo. Evidentemente las unidades acá son porcentaje de cuánto oro se está siendo absorbido y claramente tengo el efecto de la temperatura. En el caso del oro, la temperatura ayuda a la absorción, en el caso del oro. ¿Ya? ¿Sí es? El oro entra como en solución. Está complejado no es oro solo. No sé, pero es una solución. Es una solución que estoy pasando por acá, efectivamente. Entonces ahí la presión da lo mismo. Ahí la presión da lo mismo, exactamente. ¿Y qué es lo que tengo acá? Estas otras curvas, ¿qué son? Son experimentales. ¿Qué son estas curvas ahora? ¿Qué son estas curvas? Veamos las unidades. ¿Qué dice aquí? Gold concentration, milimol litro, ¿cierto? ¿Qué tengo acá? Micromol por gramo. Son los micromol de oro por gramo del carbón activado. En ese caso, microgramo. Masa, y el otro masa, volumen. ¿Estamos claros? Ahora, si usted pesca esos puntos, claro que puede hacer un ajuste, ¿no? Meter la ecuación, saca los parámetros. Más importante que eso, fíjense bien, uno podría encontrar una relación de los parámetros con la temperatura. Parametriza. ¿Te fijas? Entonces, fíjese qué interesante. La absorción con la temperatura más baja, ¿mejora o se empeora? Mejora, ¿cierto? Porque es igual que la absorción. ¿Y aquí qué pasó? No, pues esta es la cinética de absorción. La velocidad con que se pega. Que es distinto cuánto se pega. La velocidad con que se pega aumenta con la temperatura. Fíjense bien ahí. Se hace más rápido. ¿Cuánto tiempo? Más rápido el tarro más chico. Pero ¿cuánto? La cantidad. No, pues. ¿Hasta cuánto llega el equilibrio? Fíjense, el equilibrio me dice, tiene que ser frío la absorción, como lo explicamos antes. Entonces aquí de nuevo estamos entre el equilibrio y la velocidad de compresión. Ese pueblo. ¿Ya? Ahí está la referencia, son los puntos así antiguos, bien graficados. Usted puede traducir eso y estudiar un poco más. Las condiciones en las que se hizo esto están acá abajo. Cuánto cloruro, cuánto cianuro se agregó para lixiviar, ¿cierto? Pero interesante en un contexto del oro como está. No me acuerdo. ¿Qué es lo que es? Ah, perfecto. Acá tengo el efecto de, súper importante, cuando tengo otros componentes
que ayudan en el complejo y que ayudan en la absorción. Aquí lo que les quiero decir, cuando uno hace un experimento tiene que considerar todos los otros iones. ¿No? Entonces uno hizo un experimento acá, si agrego cloruro de calcio, por ejemplo, fíjense, pasando de nada, esta curva de equilibrio, de nada, absorbe así en forma natural el oro, pero cuando le agrego cloruro de calcio, algo hace con la carga superficial, con fenómeno superficie, que me la dispara al triangulito que está arriba. ¿Lo logran ver? ¿Ya? Y si después agrego, cambio el pH, si cambio el pH, cambio la carga superficial, acuérdense, el pH cambia el Z potential, también le falla. ¿No? ¿Se entiende? Esto lo voy a preguntar, ya que están aquí en la clase la mayoría. Esto es muy lindo, le voy a tomar una foto. La voy a mostrar en audio. Así que ponga, a ver, ahí no se ven todo. Ahí se ve todo. Con la curva de acá. ¿Qué es lo que hacemos en transferencia de materia? Ah, vamos a hablar de eso. Le voy a mostrar la foto cuando muestre. Después aparece una cosa muy distinta que es la sílica gel. ¿Dónde han ocupado sílica gel ustedes? En las zapatillas, vienen unas pelotitas que dicen no se las coma porque son tóxicas. Esas pelotitas de sílica gel. O en la lotería química tiene una cosa como azulita. Y secante, porque eso absorbe agua. ¿Ya? No tiene tanta superficie, pero absorbe harta agua. Fíjese lo que ves acá. Regeneración. 120. Yo la caliento. Lo pongo en temperatura y desorbo el agua. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy desplazando la curva de la isoterma de absorción. ¿Sí? O sea, el caso de la isoterma de absorción es así, gordita, pero cuando le meto temperatura queda plana. ¿Cómo sería una curva? Sería una curva, temperatura baja, una curva de isoterma de absorción, ¿y qué pasa si sube la temperatura? ¿Cómo se transforma la curva? Hágala ahí. ¿Cómo se transforma la curva? Una en alta temperatura y una en baja temperatura. ¿Cómo sería la isoterma de absorción? Dibújenla. Todos. Cuando hablamos de la curva de equilibrio, ¿de qué unidad estamos hablando? Estamos hablando de miligramos del soluto sobre gramos del sólido. ¿Dónde se absorbe? Y aquí estamos hablando de miligramos del soluto sobre litros, por ejemplo. En la solución, claro, aquí está la solución líquida o el gas, el aire, puede ser aire, metros cúbicos de aire. Aquí son los gramos de la sílica gel. Entonces una curva buena de absorción sería así, ¿ah? En alta capacidad. ¿Y cómo sería si la calienta la curva? La dibujo, ¿qué le pasa a la curva? Se aplana, no tiene ninguna capacidad, se le va, mira, es temperatura alta, se le va todo el agua. Entonces aquí dice, por ejemplo, la regeneración. ¿Qué regeneración? Le saco el agua a la sílica gel, 150-200 gramos. Yes. Siempre decir la concentración puede ser miligramos litros de agua, o va a decir gramos por tonelada, o presión, si es gas. Siempre soluto. En este caso sería el agua. En este caso sería el agua. Absorbe agua. Sí, porque tú pasas aire y lo secas. Perdón. Claro, esas pelotitas uno pasa aire y lo seca. Ese es el invento que desarrollamos con Elías. Así secamos el aire para después inyectar el aire y sacar el agua de la ecuación. Se seca el aire, llegamos a un 0,5% medido. Entonces decir que trabajamos con el Emilio Galvez. Claro, que en la casa de las zapatillas saca el agua del ambiente.
es un disecante. Después viene la alúmina, que estos son aluminosilicatos, ¿cierto? Son así, la alúmina, el mismo cuento. Después tenemos los tamices moleculares y estos son los fabricantes que les indicaba, que son sintéticos, el tipo 4A, son los calores específicos, los tamaños de poro. Fíjense, después vienen, estos son los tamices, el 4A, para qué es lo que se ocupa. Esta es la fórmula, son cosas bien intrincadas, como una panel de abeja, como un panel de abeja. Entonces estos son los tamices, perdón, son tamices son unos silicatos que se encuentran en forma natural y me permite utilizarlo también como absorbente, ¿ya? Este es el caso ejemplo de una planta de extracción de agua. De nuevo no voy a entrar en detalle, pero fíjense que uno absorbe y el otro desorbe. Miren, fíjense. ¿Ah? Ustedes tienen que hacer el seguimiento acá porque también lo pregunto. Quiz. ¿Ya? Entonces fíjense, acá están las dimensiones. Entonces comprimo en frío para condensar un poco de agua. Filtro si sale aceite. Aquí a presión absorbo, cuando está todo cerrado, se llena de agua, sale el aire puro. Después cuando se saturó en un tiempo, cambia de válvula. Aquí bota el agua, la desorbe. Mismo esquema. Por favor. Pressure swing. Así, como aparece ahí. Pressure swing. Pressure swing. Pressure swing. Pero coloquen oxígeno y nitrógeno. Entonces hay plantas, que ahora está por ejemplo en Antofagasta funcionando. Tremendo tarro. Tiene un absorbente y cada 5 segundos se pasa a un lado a otro. Absorbe nitrógeno, bota oxígeno. Es una planta para separar del aire el nitrógeno y el oxígeno. Aparte del proceso biogénico que describimos en la clase 1, que es con expansión, ¿cierto? Enfriamiento y destilación del aire, también se hace. La misma planta Air Liquide en Antofagasta tiene las dos. Nosotros la visitamos el año pasado. En septiembre andamos ahí en la planta de absorción pressure swing. ¿Estamos? Sí. Entonces puedo tener un equipo mucho más chico que me produce nitrógeno. ¿Por qué quiero nitrógeno, por ejemplo, para hacer amoníaco con hidrógeno verde? En vez de tener una planta de oxígeno. La planta de oxígeno consume más energía. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? El pressure swing con las temperaturas. Eso es lo que acabamos de explicar aquí, como con subiendo presión o cambiando temperatura puedo absorber o desorber, lo que explicaba. ¿Ok? Acá están los ciclos, son 10 minutos totales, hay ciclo de carga, alimentación, ¿sí? Por eso les pido que revisen esto con detalle, que es un buen ejemplo de cómo puedo separar el agua del aire por un absorbente como la sílica gel, ¿ya? Incluso aquí les dan las cantidades, si no me equivoco, cuánto tiene de la altura. Fíjense, ahí está, ¿cierto? Tiene abajo el diámetro, dónde ocurre la absorción, los primeros 2 centímetros, una fracción. ¿Ah? Esto es un producto comercial. Y acabamos con esta transparencia. Y estamos en la hora, para no saturarlo a los pobres niños. ¿Les parece?